de hecho en la guía que le subí, explica un poquito eso. Existen motores que son asíncronos y síncronos, ¿ya? ¿Qué es cada uno de esos elementos? El motor síncrono es que va en sincronía, ¿ya? Sabemos, ¿cierto?, que tiene lo que es un rotor, ¿verdad?, que es lo que se ve ahí, y tiene un estator, ¿ya? Ese estator tiene bobinas, ¿ya? Tiene cobre. Entonces, en ese estator se genera un campo electromagnético, ¿ya?, que va girando. Son fuerzas que van girando, ¿ya? Y el rotor empieza a girar con ese campo electromagnético, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a girar ese campo electromagnético y el rotor empieza a girar a la vez, ese es un motor síncrono. No existe deslizamiento, ¿ya? Van a la par. Van un eje y van los dos en el mismo eje, ¿ya? Ese tipo de motor generalmente se parten sin carga porque son fáciles de perder el punto cuando se inician con peso. ¿Ok? O sea, se le pone peso, inicia el campo electromagnético y va a empezar a no moverse, ¿cierto? Va a pegar una corriente, se puede caer, se va a apagar, le van a seguir suministrando corriente al campo electromagnético y el motor no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para mover. ¿Ya? El motor asíncrono es que está fuera de sincronía, ¿ya? Que existe un deslizamiento permitido entre el eje del campo electromagnético y el eje del rotor, ¿ok? O sea, se mueve el campo electromagnético, se va a mover y se va a mover el rotor un poco a su fase, ¿ya? En un deslizamiento, en un espacio, ¿cierto? Eso también está normado y tiene dentro de las características del motor. Tiene un límite también en el cual si tú le pones más peso, llega a un punto en que se va a salir de ese deslizamiento y va a empezar a patinar. Le va a empezar a pegar, a saltar, ¿cierto? Y se va a quemar el motor finalmente, ¿ya? Vamos a hacer iniciar el motor en vacío y le vamos a ir agregando peso y vamos a ver qué sucede con el factor de potencia, qué sucede con la corriente y qué sucede con la potencia activa de este motor, ¿ya? Creo que vimos acá la potencia activa, ¿cierto? ¿La alcanzaron a ver usted? ¿Le sacaron foto? ¿No? Ya. Sáquenle foto de la potencia activa. De la potencia. Tengo la potencia ahí. ¿Sí? A suministrar carga. Y vamos a ir viendo qué ocurre con la potencia activa. Ahí está. Ahí le empezamos a suministrar carga, tenemos la potencia activa. La placa característica nos dice que la corriente nominal y la potencia es de 350 watts, ¿ya? A plena carga. Eso es trabajando el motor al estado óptimo, digamos, ¿ya? La carga óptima. Entonces, vamos a seguir subiendo y que si trabaja esa carga óptima o esa carga nominal, vamos a tener un factor de potencia de 0,74, que es el que ustedes empezaron a calcular, ¿sí? Entonces, tenemos ahora, ¿cierto?, una potencia de 300, ¿cierto? ¿Ya? Y un factor de potencia de 0,62. ¿En cuánto estaba recién? ¿Ah? No, pero en vacío, ¿en cuánto estaba? ¿En cuánto estaba recién? 0,77. Y si se fijan, el motor también cambió, tiene otro sonido. Ya. Ahí estamos llegando al punto de carga nominal del motor, ¿sí? Veamos esto. Ahí está la corriente. Si yo le libero carga, fíjense qué pasa con el factor de potencia, ¿cierto? Con el vector. Si le empezamos a agregar carga, empieza a subir, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos determinar?
que un motor funciona mejor con carga que en vacío. ¿Ya? Esa carga, ¿cierto?, que aparece acá como tabla característica, es también para que la vida útil del motor se mantenga durante lo que te dice el fabricante. ¿Ya? Pero ¿qué hace uno muchas veces en la industria? Se sobrecarga. ¿Ya? Y duran menos. ¿Ya? ¿Qué ocurre si la empezamos a sobrecargar? ¿Qué pasa? Empieza a perder ese deslizamiento que yo les comentaba, ¿cierto? Empieza a perder ese deslizamiento porque ya no puede tener o mantener el giro del rotor. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo? Tratando de seguir suministrando corriente y va a empezar a sacar más corriente, a pedir más corriente por conductores que no soportan esa corriente. Y es allí donde se quema el motor. ¿Ya? Ese es un problema. ¿Ok? Ya. Ahí tenemos las mediciones, ¿cierto? El voltaje y la corriente trabajando en carga. ¿Ok? Así que aprovechen de sacarle fotos. ¿Cómo se conecta? ¿En serio en paralelo? En paralelo, aquí. Los condensadores se conectan en paralelo a la carga. ¿Sí? Paralelo a la carga. Por lo tanto, voy a mover esto un poquito más acá. Entonces, vamos a reiniciar esto. Tenemos el condensador. Vamos a funciona. Y hago la salsa. ¿La salsa? vamos a ver. Ya, vamos a ver la corriente de misa, de partida. Cuidado, profe, cuidado, profe. ¿Cuánta es la corriente partida? 16. Todavía no saqué fotos. ¿Funciona o no funciona? Ya. Vamos a la partida inicial. ¿Sí? Ahí tenemos la partida, corriente partida, ¿cierto?
perdón, el vector, vamos con un condensador de 30 microfaradios. ¿Sí? Un condensador de 30 microfaradios, pero el motor está abierto, en vacío. ¿Sí? Cuando entra en su óptimo punto, cuando le aplicamos carga al motor. ¿Ya? Apliquemos las cargas y veamos qué ocurre, qué está pasando. De hecho, si se fijan, tenemos ahí un factor de potencia de 0,99. ¿Sí? Pero no estamos haciendo nada con el motor. Apliquemos de carga. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Factor de potencia. ¿Cuánto tengo? 0,97. Sí, 97. ¿Cuánto tenemos acá? ¿Factor de potencia? 1, ¿cierto? Factor de potencia 1. ¿Sí? Ahí estamos viendo el voltaje y la corriente. ¿Sí? Si se fijan, la corriente ya no es tan limpia o tan depurada, ¿cierto? No es tan limpia ni tan depurada, ¿cierto? El ingreso de condensadores y otros elementos electrónicos, ¿ya? Y esa interferencia se conoce como armónica. ¿Ok? Y esa interferencia se llama armónica. Finalmente lo armónico, que lo podemos ver ahí como un THD, que está normado para voltaje una cantidad de armónico en porcentaje y para corriente una cantidad de armónico en porcentaje. ¿Ya? Tienen que investigar eso, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros de armónico? ¿Ya? ¿Cuáles son esos parámetros de armónico que se permiten dentro de la red? ¿Ok? Y eso lo podemos identificar aquí. En este caso, ¿cierto? No es que tengamos un armónico, ¿ya? Los armónicos se van a generar en distintas fases. Nosotros tenemos una fase o una fundamental que es así.